Hola, es un placer de nuevo volver a conectarnos con ustedes y esta vez cuento con la visita de Andrés Ibarra, mi querido amigo. Un placer enorme de verte que estás bien, de poder estar de vuelta interactuando con vos. Muchas Te gracias, saludo. Silvia. Para mí el placer es recíproco y realmente con Silvia, para los que nos ven y nos escuchan, hemos compartido muchos momentos de gestión. Silvia es incansable, es una luchadora incansable y además es una brillante senadora por quien tengo un enorme afecto. Así que bueno, dicho todo esto, estas flores, te dejo la palabra, ¿no? Bueno, yo les cuento que Andrés ha sido vicejefe de gabinete nuestro en el gobierno de Cambiemos y ha sido el primer ministro de modernización de la Argentina. Y yo siento que a la Argentina le ha faltado entender cuán importante ha sido la acción que nuestro gobierno ha llevado adelante en esta materia, y por eso le he pedido a Andrés que hoy día comparta con nosotros. El que es un incansable para trabajar es él. Hay un libro que él es coautor que se llama Pasión y Gestión, y yo creo que eso es lo que él pone en cada cosa que hace, ¿no? Yo he visto dentro del gobierno de Cambiemos muchos objetivos importantes, pero sí hay uno que ha sido clave y con una visión absolutamente importante para la Argentina, ha sido la necesidad de modernizar el Estado, de volverlo a un Estado más amigable, más cerca tuyo. Y creo que a Andrés lo veía todo el tiempo viendo cómo desburocratizar cada cosa que se hacía, cómo hacer que no se repitan cientos de requisitos que nos piden a veces para poder abrir una empresa, para poder conectarnos con el gobierno, y con una mirada federal como nunca he visto en la historia del país, porque él siempre decía que por qué un tucumano iba a tener que creer que Dios atiende en Buenos Aires, que solamente desde acá con un clic podíamos lograr hacer las cosas que necesitemos. Y en esas cosas también ir dando pasos importantes de transparencia. Entonces, lo que yo voy a pedirte, Andrés, es que le contemos hoy a los tucumanos y a todos los que nos siguen a través de esta transmisión las cosas que hemos hecho, los sueños que teníamos, por qué creemos que es importante este tipo de cuestiones y cuáles lamentablemente estamos viendo que han sido los retrocesos que está dando hoy la Argentina en esta materia. Todo tuyo la pantalla, Andrés querido. Bueno, Silvia, muchísimas gracias. Bueno, y buenos días a todos los que nos acompañan. Es un placer poder compartir estos minutos con ustedes. Primero les quiero dejar un concepto. Primero quisiera empezar por el siguiente concepto, del que se habla mucho en este tiempo, porque tiene que ver con nuestra vida diaria, y es el de la transparencia. Es la necesidad de transparencia en la gestión pública. Y yo hace poco escribí un artículo sobre eso, porque tenemos que tener en claro lo siguiente. La transparencia hoy es un fenómeno dentro de la gestión pública que es posible en función de dos pilares fundamentales. El primero es la decisión política. O sea, para que haya transparencia, tiene que haber una decisión política del más alto lugar del gobierno y que eso baje hacia los distintos escalafones para que eso se produzca. Pero el segundo tema y la condición necesaria es que para que haya transparencia, habiendo decisión política, tiene que haber eficiencia y eficacia en la gestión utilizando los instrumentos que hoy la tecnología nos lo permiten. Porque de nada sirve declamar que queremos transparencia, que queremos que vean cómo se compran las cosas, los insumos, los precios, los proveedores que participan, si no habilitamos las herramientas, sobre todo hoy digitales, para que esto suceda. Entonces esos son los dos principios. Si nos ponemos de acuerdo con la decisión política y con las herramientas, tendremos transparencia. Esto es lo que procuramos nosotros en toda la gestión del gobierno entre 2015 y 2019. Y un poco lo que yo quería compartir con ustedes es, teniendo en cuenta este concepto de la transparencia, lo que hace que esto sea posible. Las herramientas digitales que son fundamentales para la gestión pública, obviamente de cara a la transparencia, pero también para que esa gestión pública tenga tramitaciones veloces,
ágiles, que en cualquier lugar, como decía Silvia, sea posible seguir un expediente, tramitar un expediente de cualquier organismo, de cualquier tipo. Entonces, la idea en estos minutos es compartir con ustedes. Yo traje una presentación, porque a veces es mucho más gráfico ver algunos elementos y algunos datos a través de la presentación, y también los quiero poner un poco en contexto, para que vean en el mundo cómo estamos en general, y después, paso a paso, ver las cosas que fuimos haciendo y que hay que continuar haciendo, porque es muy importante también lo que acaba de decir Silvia en ese sentido. Si esto no se sigue, la Argentina queda fuera del mundo, fuera de ser un país competitivo. Esto hay que tenerlo en cuenta. No es una cuestión política, es una cuestión de conveniencia para los argentinos, ser competitivos. Bueno, vamos a ver si comparto con ustedes la presentación. Un segundito. Ser competitivos creo que era lo que al presidente Macri lo obsesionaba. Y cada reunión Bueno, exactamente, porque la verdad que independientemente de la política, que uno puede estar más a la derecha, más a la izquierda, etcétera, los argentinos nos necesitamos insertarnos en el mundo, vender nuestros productos, y para todo ello todos los países están buscando esto y ser más competitivos en esta materia. Así que, bueno, ¿se ve allí el inicio de la carátula? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Vamos entonces a avanzar. Un segundito. Bueno, primero les voy a dar algunos datos. El cuadrito de la derecha, voy a ir rápido para no aburrir. Primero, ¿cómo estamos en términos PBI per cápita? A ver, ¿cómo estamos en el contexto económico? El mundo, estos son datos el año pasado, pero valen. Algunos han subido más, menos, nosotros hemos caído, pero bueno. La Argentina tiene un PBI per cápita de $10.000 promedio anual. Esto es lo que un argentino promedio tiene como ingreso anual. El mundo tiene 11.400, Estados Unidos 65.000, Singapur 65.000, Alemania 46.000 y pico, la OCDE 39.000 y pico. Es decir, y respecto a la región, ven allí abajo, Brasil tiene casi $9.000 per cápita, Chile 14.000, Uruguay 16.000. O sea, la Argentina claramente ha ido perdiendo posiciones. Esto es un fenómeno que viene desde hace 20 años, producto de sus distintas políticas, digamos, de falta de competitividad, que es lo que tenemos que lograr, y tanto énfasis que pusimos en esos años nosotros. Una rápida vista de la Argentina: 45 millones de habitantes en la primera columna, los $10.000 que les decía, que hoy ya estamos en 9.000, por la caída del PBI del año pasado. En la Argentina tenemos aproximadamente casi 9 millones de acceso de hogares de internet fija. 9 contra 13, 14 millones de hogares, que es toda la población de la Argentina. Casi 10 de TV, a donde llega la TV por suscripción. Más de 60 millones de celulares contra 45 millones de población. Es uno de los países en el mundo que tiene más celulares que gente. Y les dejo el dato de las velocidades de Internet. Ahora todos nos hemos acostumbrado a entender esta cosa por el hecho del uso de Internet. En la banda ancha fija, la Internet por fibra o por otros mecanismos, estamos en casi 40 megabits por segundo. Tengan en cuenta que cuando nosotros llegamos al gobierno, ese numerito de 38 era 4,5, 4,5. Eso fue el gran avance de conectividad que se hizo. Y la velocidad de mobile, producto de ir poniendo el 4G, ¿no? Las antenas de 4G, está en 27 megabits por segundo. Miren algo interesante, los países, o sea, ¿por qué es importante la fibra óptica? Porque en la medida que desplegamos fibra óptica, tenemos internet todos, y tenemos una velocidad de internet que permite transmitir datos, imágenes, y que permite entonces que la educación sea posible, que haya telemedicina, etcétera, etcétera. Por eso hay que desarrollar todo este tema. ¿Qué países lideran lo que son las suscripciones de banda ancha fija? Corea, Japón, Suecia, Noruega, España. Ahí tienen un poco el ranking.
en términos de posicionamiento. En Europa, por ejemplo, Portugal, España y Suecia son los que más fibra óptica tienen. Fíjense, en España tiene el 76% de los hogares con fibra óptica. Nosotros tenemos el 9% con fibra óptica. Es decir, Internet le llega entre el 70 y el 80% de los hogares, pero con distintos mecanismos, con ADSL, con otros, con cobre, pero con fibra óptica el 9%. Se avanzó muchísimo también porque no había nada, no había prácticamente despliegue de fibra óptica hace 5 o 6 años. Acá tienen lo que es la penetración de Internet. Ya no importa si es por fibra, si es por el tipo de mecanismo. Es a dónde llega Internet, a cuántos hogares. Y ahí tienen un mapa general del mundo. Obviamente, bueno, Latinoamérica está en el 72, Argentina está en el promedio. El norte de Europa está en órdenes del 95, 92. Y países que ahí está englobado, el sudeste asiático, tiene el 99%, Singapur, por ejemplo, casi el 100% de su economía con Internet, o sea, el 100% de sus hogares. Países con mayor penetración, con menor penetración, pero no los voy a aburrir con esto. Fíjense algo de la Argentina. A la derecha de todo, para no aburrir, es la velocidad, o sea, cómo está. Por supuesto, la capital federal, que es el segundo, tiene más de 50 megabits por segundo. Acuérdense, la Argentina en promedio tiene 38, con estos datos, y después hay una dispersión enorme. Hay provincias, Chubut tiene 7.6, Tucumán 31, pero acá lo que hay que tener en cuenta es que de pronto está muy influido por conglomerados urbanos, y cuando hay poblaciones chicas, con una capital donde tiene la mayor parte de su población, está influenciado por esto. Pero con esto lo que les quiero decir es que la dispersión todavía en nuestro país es gigante, a pesar de las políticas que llevaron adelante y que yo ahora después les voy a contar. Ahí es como está la Argentina, todavía estamos relativamente abajo, ocupamos el lugar 71 en velocidad de Internet. Bueno, y voy a pasar, el 5G es lo que viene y es lo que hay que esperar, que los planes de la Argentina vayan hacia eso. Nosotros ya teníamos planificado el espectro para ir desarrollando el tema del 5G. Eso por ahora está frenado, más allá de algunas pruebas piloto que hemos visto. Pero para que tengan una idea, para los que no entienden nada, en el cuadrito de la izquierda, miren, por ejemplo, uno solo, Arabia Saudita. Con el 4G, la velocidad media de descarga de una imagen es el número sería 30 megabits por segundo. Si pones el 5G, esto es 377, o sea que tiene 10 veces más velocidad, 12 veces más velocidad. Por eso es que es tan importante esta pelea por el despliegue del 5G en el mundo. Bueno, vamos un poquito a contarles la concepción que hicimos de la Argentina nosotros para todos estos desarrollos. Primero lo que apuntamos es a esto que ustedes ven ahí, es a desplegar una agenda digital para el país. Todos los países trabajan con una agenda digital. ¿Qué es una agenda digital? Es poner los instrumentos tecnológicos y de comunicaciones al servicio de los gobiernos y de la economía, y por supuesto de las personas. Entonces, en un diagrama muy sencillo, ustedes ven que la agenda digital, que son estos desarrollos que yo les digo, tienen que ver con haber desarrollado o armar un gobierno digital, con que, bajando hacia la derecha, con que le demos inclusión digital a los ciudadanos, a las personas, a la gente que no tiene posibilidades de acceso, bueno, que generemos políticas públicas para lograr esa inclusión digital. Los dos de la izquierda. El país digital es lo que Silvia comentaba, que lo vamos a ver, son las herramientas que pudimos poner a disposición de miles de municipios en la Argentina para que a ellos también les llegue las herramientas digitales, las posibilidades de tener internet y herramientas digitales. Y por supuesto, a partir de todo esto, es el concepto de hacer un gobierno abierto y transparente, o sea, que se compartan los datos, que la gente pueda participar,
que haya canales de participación pública y que toda la información de la gestión sea cubierta. El último cuadrito abajo es el que soporta todo esto, que es el plan y todo el desarrollo de conectividad, comunicaciones e infraestructura digital. Entonces, con este plan, que este es el plan que llevamos adelante, es donde hicimos una serie de desarrollo de política pública para avanzar en los distintos temas. Les voy a contar algunos casos. En el caso del gobierno digital, para que quede claro, gobierno digital desarrollamos varios puntos que tienen que ver con políticas públicas directas y transversales para la mejora del funcionamiento del gobierno. La primera es toda la gestión documental electrónica, el expediente electrónico, en donde lo llevamos a más de 200 organismos, llegamos a casi 20 millones de expedientes electrónicos que se generaron en nuestro gobierno, implementamos la firma digital. Al haber desarrollado ese proyecto, pasamos a los trámites a distancia, o sea, con esa plataforma incorporamos más de 1.800 trámites a distancia que antes eran presenciales y que pasaron a ser digitales. Incorporamos con la misma plataforma la inscripción de sociedades en la Argentina a través de la IGJ, que es la SAS, la Sociedad por Acciones Simplificada, que lo que le permite a la gente, a los emprendedores, a los jóvenes, era anotar una sociedad en minutos, cuando eso antes llevaba 6 meses. Bueno, este gobierno dio marcha atrás con eso, por un argumento de auditoría, de control, que no tiene nada que ver, porque el desarrollo digital lo puede hacer igual y montado en el mismo puede controlar lo que quiera. Así que la verdad que es un mal argumento y es una pena. Por otro lado, también le dimos mucho despliegue a la ventanilla única de comercio exterior, que son los trámites en los distintos organismos que participan de la exportación de productos, para facilitar toda la exportación de productos. Obviamente que al armar todo esto, desarrollamos un sitio que es Mi Argentina, que hoy por suerte continúa. Desarrollamos una app de Mi Argentina para que desde ahí los ciudadanos puedan tramitar con el gobierno. Entonces, ¿qué le incorporamos a esa aplicación? Las credenciales digitales, acuérdense, la licencia de conducir digital, los seguros, el DNI digital a medida que va venciendo. Bueno, obviamente a través de esa app, los trámites a distancia que les comentaba antes, notificaciones, el Sistema Nacional de Turnos, y llegamos a tener más de 2 millones y pico de usuarios registrados y usuarios permanentes para esto. Desarrollamos también junto a esa aplicación otras aplicaciones, todo apoyado en las plataformas digitales. Mi monotributo con AFIP, Mi ANSES con ANSES, el mercado en tu barrio, la línea 144, en fin, una serie de aplicaciones para uso del ciudadano. Y también como parte del gobierno digital empezamos ya a desarrollar cuestiones de uso y herramientas que son hoy de uso en todo el mundo y sobre todo también en la actividad privada. Incorporamos inteligencia artificial en algunos procesos del ENACOM, desarrollamos el IoT, el Internet de las Cosas, que es algo fundamental hoy, sobre todo para el agro, pero empezamos a hacer desarrollos en el INTA y en agroindustria. Por supuesto, incorporamos el blockchain, que habrán escuchado nombrar, que es un mecanismo de seguridad, de tecnología para asegurar, digamos, las transacciones en distintos ámbitos. Ahí tienen algunos en donde lo incorporamos. Y el concepto de Big Data, porque obviamente como parte de la transparencia y del desarrollo del portal de datos, incorporamos más de 800 datasets de distintos organismos para compartir información. Justamente hablando de eso, en el eje de gobierno abierto, muy rápido, este es lo que denominamos el ecosistema de gobierno abierto, o sea, todas las políticas públicas que hicimos para mostrar un gobierno abierto. Los hackatones, la plataforma de consultas públicas, por supuesto, el portal de datos. Obligamos a cada organismo a que tenga su portal de datos para compartir información. Obviamente la ley de acceso a información pública, las plataformas de compras abiertas, incorporamos los sistemas que están acá, comprar y contratar,
los sistemas comprar y contratar para que todas las licitaciones y las compras pasen por esos sistemas, por el sistema comprar por un lado y el contratar es el de la obra pública, justamente en un país que había tenido tanta oscuridad, digamos, en los procesos de obra pública. Creo que eso es absolutamente clave de hacer foco, Andrés, porque Totalmente. verdaderamente esto es lo que ha posibilitado que hoy podamos mostrar cómo la obra pública bajaba un 40% el valor de las contrataciones en distintos ministerios y cómo verdaderamente el ciudadano podía saber qué es lo que hace el gobierno con su plata, ¿no? Me parece absolutamente. Bueno, hoy muchas de las cosas que están apareciendo respecto de las compras, el tema vacunas, etcétera, tienen que ver con que esa tramitación, salvo algún intento de bypass que hubo al principio, porque supuestamente para agilizar las compras, cosa que es todo lo contrario, porque las compras son más ágiles cuando son digitales. Bueno, todo esto, el sistema comprar permite visualizar los proveedores, quiénes participan de las licitaciones, cuáles son las compras, por qué montos, por qué volúmenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es de consulta pública. Bueno, y les decía, obviamente que para todo esto fue necesario hacer un gran desarrollo en los temas de comunicaciones y conectividad. Algunos números, para no aburrirlos. Creamos más de 2 millones de nuevos accesos de banda ancha fija. Ahí cuando les mostraba antes que Argentina tiene casi 9 millones, bueno, de hogares conectados, estábamos en menos de 6 cuando llegamos nosotros. Y por supuesto, se multiplicó la velocidad de conexión, que ya hoy llegó a 38, 40 megabits por segundo. Eso es producto del fuerte despliegue de fibra óptica desde ARSAT, desde el gobierno, y desde las empresas privadas, que también hicieron, por tener un marco regulatorio adecuado, hicieron un gran despliegue de fibra óptica. Pero fíjense solamente el caso de ARSAT. Nosotros pasamos de una fibra iluminada de 6.500 kilómetros a 30.000, y de tener solamente 63 localidades conectadas a más de 1.000, en donde la fibra óptica iluminada llegaba y el privado solamente lo que tenía que hacer era la conexión domiciliaria, obviamente con su inversión, etcétera, pero le facilitábamos al invertir en un nodo de ARSAT cerca de tal o cual localidad, el privado ya puede hacer el desarrollo de conectividad a nivel domiciliario. También cuadruplicamos la cantidad de localidades con cobertura de 4G, pasamos de casi 600 localidades a casi 2.600. Esto quiere decir que en la Argentina hay más de un 90% de las localidades con alguna antena de 4G. Y también le pusimos el foco al desarrollo de las antenas en las rutas nacionales, en donde también esto se multiplicó por 6 en kilómetros de rutas alcanzadas. Si no hubiéramos hecho eso, Andrés, hoy estaríamos muy complicados. Vos imaginate, máxime con el tema de educación y todo lo que el año pasado ha sido vital esto. Totalmente, Silvia, igual hay mucho por hacer, porque fíjense que esto es un trabajo público-privado, o sea, mucho lo hicimos desde el Estado, pero también cuando uno da cierta previsibilidad al sector, el sector invierte, porque todo esto son antenas que invirtió el sector, no el sector de las telecomunicaciones, no el Estado. Ahora, también desde el Estado, en aquellos lugares donde no había, donde era muy difícil llegar con fibra óptica, o con antenas, tratamos de adecuar la infraestructura. Entonces en lugares donde no tenían conectividad poníamos los puntos de Wi-Fi público y gratuito, desarrollamos más de 1.000 puntos en todo el país, y también empezamos a desarrollar otro concepto, que es el de Internet satelital domiciliario, en lugares, por ejemplo, en el noroeste, la cordillera, zonas montañosas, en donde era imposible llegar con la fibra óptica. Entonces ahí empezamos a desarrollar el concepto de Internet satelital domiciliario. Son todas políticas públicas convergentes para que finalmente la gente tenga Internet y se pueda conectar, y una escuela puede tener Internet. Y en esa línea, bueno, también el campo, esta frecuencia de 450 MHz, ahí adjudicamos 50 áreas para que el campo también pudiera tener alguna conectividad. Piensen
que en algunos lugares no le pueden ni mandar un WhatsApp desde el campo a su administrador o a su dueño para decirle pasa tal o cual cosa con el ganado, etc. No, les quería decir que como parte del desarrollo satelital, tengo dos recuerdos muy fuertes que son las dos escuelas en las antípodas de nuestro país. La escuelita de la Ciénaga en Jujuy, bien en el norte, al norte de La Quiaca, 30 kilómetros de La Quiaca, en donde a partir de que le pusimos la antena de internet, los chicos empezaron a poder navegar por internet y a poder conectarse con el mundo, porque también le pusimos una antena de TDA en la zona y le daba señal. Bueno, les cambió la vida a esos chicos que en algunos casos hacían 2 horas de caminata para llegar a la escuela. Y lo mismo lo hicimos en Puerto Almanza, que es en el sur de Tierra del Fuego. Estuvimos allí también inaugurando la antena. Esa misma antena le permitió dar internet a 5 o 6 casitas de la zona que están ahí cerca de la escuela, porque es un pueblo muy chiquito. Para que tengan una idea, está frente al canal de Beagle, que es donde casi la Argentina tiene la guerra con Chile. Enfrente hay una localidad chilena, frente al canal. Bueno, esa escuelita no tenía nada, estaba perdida ahí, y a partir de tener internet, los chicos conectados, bueno, cambia la vida, como se imaginarán, de los chicos y de toda la gente de la zona. Bueno, a 3.600 escuelas rurales las conectamos con internet, también fue parte del despliegue que hicimos a lo largo del país. Y el otro concepto, como les decía, a partir de todo esto, son todos los planes de inclusión digital. O sea, es fundamental que la gente pueda tener acceso, y ahí lanzamos una cantidad de programas de puntos digitales. Silvia, que vos los conocés, los puntos digitales, que es donde le podemos dar oficios digitales, capacitación gratuita desde el Estado a las personas que de pronto no tenían internet en su casa o no sabían cómo navegar por internet, entrar al buscador, etcétera, etcétera. Y ahí desarrollamos más de 500 puntos digitales en todo el país para aplicar estas políticas y estos desarrollos. Esa inclusión digital es parte de este último programa que les quiero comentar, que fue el de País Digital. País Digital, miren este mapa para ver un poco lo que es la Argentina. La Argentina tiene 126 localidades que tienen más de 50.000 habitantes y que explican el 74% de la población. Vayan a la otra punta, a la derecha. 1.413 localidades de menos de 500 habitantes que son el 1% de la población. Pero fíjense la cantidad de localidades, 1.413. Y si siguen hacia la izquierda, otras 1.600 que tienen entre 500 y 10.000 habitantes, que explican una parte pequeña de la población de la Argentina, pero que muestran el grado de diversidad, de dispersión y de complejidad que tiene para un gobierno y para un país llevar todas estas políticas públicas. Pero por eso es que es tan importante entender cómo es el país y que esta sea una política federal, que es lo que tratamos de hacer. Así es como que muchísimos municipios no tenían Wi-Fi, no tenían páginas web, no tenían trámites en línea, y nosotros al cabo de esos años, ahí hay algún detalle de algunas herramientas que les dimos, los puntos Wi-Fi, el hosting para que puedan implementar gobierno digital. O sea, en vez de invertir en un data center, lo pudieron hacer gratuitamente desde ARSAT, porque el Estado Nacional, el Gobierno Nacional les dio esa posibilidad, trámites electrónicos, tableros de gestión, y le llegamos con esto a más de 1.500 municipios, con todo este despliegue de herramientas. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes, nada más que para ordenar un poco la presentación, y por supuesto agradecerles, y espero que no haya sido demasiada la información. Ahora voy a dejar de compartir. No, para nada, ha sido demasiada la cantidad de cosas que se han hecho y a veces la gente no sabe, y que verdaderamente son las que disminuyen la brecha, las que incluyen,
las que permiten, así como vos ponías de ejemplo las escuelitas, las que permiten al ciudadano que además sepa en qué se utilizan los fondos, pero hay algo que vos has ido diciendo que también es importante, ¿no? Es cómo nosotros a través de las regulaciones y a través de las políticas de Estado permitimos también a las empresas que trabajen tranquilas, porque cuando empezamos a darles inseguridad jurídica, lo que hacemos es que Totalmente. estas cosas tampoco quieran invertir, ¿no? Bueno, yo les decía, les mencionaba, Silvia, este tema, porque los otros días tuve también una charla con las cámaras de los proveedores de Internet, que son las pequeñas empresas y cooperativas que están en numerosos pueblos de nuestro país, y que justamente me transmitían la dificultad que para ellos es no tener un horizonte previsible, porque no solo tienen un gran problema de costos, porque son costos en dólares muchas veces, y porque han tenido que atender a una demanda de Internet altísima, producto de la pandemia, ¿no? Entonces, y al no tener previsibilidad de qué va a pasar con el sector, un decreto muy malo, el decreto del servicio público para las empresas de telecomunicaciones, que es muy malo porque es casi una amenaza sobre el sector respecto de que lo que el Estado quiere hacer sobre el sector, si quiere congelar definitivamente la tarifa, si quiere obligar a hacer un plan de inversión en un lugar. Entonces digo, todas esas cosas son muy malas como señal. Lo que es importante es dar buenas señales y por supuesto desde el gobierno controlar lo que se hace, que es en definitiva lo que nos permitió en estos años avanzar muchísimo. Y no nos olvidemos que esto también tiene que ver no solo con que el Estado funcione mejor, sino con que las empresas, al tener una buena infraestructura digital, conectividad, comunicaciones, pueden desarrollar sus actividades en distintas localidades, en el interior más profundo, le pueden dar trabajo a la gente, porque entonces no se tienen que ir a una ciudad capital o a Buenos Aires, por decir así, sino que pueden operar y trabajar desde allí, y con esto darle trabajo a muchísima gente en el interior del país, porque este es el gran drama de nuestro país, ¿no? La dispersión que tiene nuestro país. Yo me acuerdo en algunas reuniones de seguimiento de los distintos ministerios que vos llevabas como una libretita en donde ibas viendo ministerio por ministerio, oficina por oficina, cuánta cantidad de trámites que eran realmente al inicio, habían logrado simplificar y habían logrado desburocratizar, ¿te acuerdas? Claro, porque, y para contarles y compartir con quienes nos estén viendo y escuchando, siempre estos temas, y se los doy como tal vez uno de los aprendizajes, ya que me lo permite Silvia con este ejemplo. Efectivamente, estas cosas muchas veces tienen muchas barreras de entrada, porque hay una cierta resistencia de la gente, porque como no sabe, y la gente está habituada a hacer los trámites como los venía haciendo hace 30 años, entonces, y uno dice, no, ahora vamos a incorporar esto, que va a permitir tal cosa, que lo vas a poder. Entonces siempre hay resistencia, y resistencias legales. Yo no les quise traer la cantidad de decretos y normas que tuvimos que firmar para poder llevar adelante el plan de modernización, el plan de apertura de datos, el plan de simplificación. Hemos simplificado leyes y normas de 80 años que no tenían ningún sentido, que siguen hablando de, por ejemplo, firmas hológrafas obligatorias, y ya en esta era digital eso está totalmente perimido. Pero bueno, esa anécdota era verdad, nosotros lo que mirábamos era, bueno, a ver, ¿qué trámites más importantes tiene tal organismo o tal otro organismo? Bueno, a ver, ¿cuándo lo terminás? ¿En qué momento va a estar listo el trámite? Digital, ¿no? Para con eso mejorar el funcionamiento del Estado. Así que fue un trabajo. Lo bueno es que después la gente, una vez que se acostumbra a ese tipo de tramitación y ve el valor que tiene y cómo eso le satisface al ciudadano, entonces ahí sí genera la ola positiva, ¿no? Para apurar el tema. Y creo que al mismo tiempo ha sido entre las leyes de
acceso a la información pública, de transparencia, de gobierno abierto, la cantidad de pasos que hemos dado ante la OCDE en transparencia como país ha sido inmenso. Entonces, por eso me duele mucho cuando veo que hay muchas de las cosas que hemos hecho que nosotros creíamos que eran para siempre, porque sería impensable que Claro, alguien pueda retroceder sobre esto. Bueno, algunos pasos están dando para atrás, como esto de constituir una sociedad como una SAS, que era lo que vos explicabas hace rato, o algunos expedientes electrónicos que se han ido para atrás también, o las compras online o lo que fuere. Verdaderamente son cosas que nos llevan a recordarnos las historias de los bolsos y de cosas que ya queremos olvidarnos. totalmente, totalmente. No, no solo desde ese lado, pero que ha sido gravísimo, y por eso yo mencioné lo de la obra pública, porque si esto hubiera existido en aquel momento, no hubiera pasado lo que pasó. Y cuántos millones de pesos hubieran quedado en el Estado argentino para poder hacer obras, escuelas, puertos, rutas, etcétera, ¿no? Si hubiéramos tenido estos sistemas que también sirven para eso. Pero yo también para compartir lo positivo, mirando hacia adelante, y que hay que entender, es que hay que salir del pensamiento anacrónico desde el punto de vista ideológico, si se quiere, porque el mundo va en una dirección, eso hay que entenderlo. El mundo se interactúa, se interconecta. Entonces, hoy que vemos que hay una negociación con el fondo y con esto y el otro, esos organismos que pertenecen al mundo normal, de los países que hacen las cosas que hay que hacer, son los primeros que van a ver y nos van a decir, bueno, muchachos, pero a ver, la transparencia, ¿dónde está la transparencia? A ver, la digitalización, a ver, cómo están avanzando. Piensen que nosotros, por ejemplo, le pedimos a la OCDE que nos ayudara a ver si el plan que estábamos haciendo en lo digital y en otro reporte de gobierno abierto era correcto, qué cosas se podían aprovechar de las mejores prácticas de los países en el mundo, porque en definitiva aprovechemos lo que han hecho bien otros para entonces nosotros ahí pegar el salto sobre lo que está hecho, ¿no? No perdamos tiempo. Entonces lo que quiero decir es que toda esta interconexión nos va a llevar a que se deban hacer las cosas, por más que haya pensamientos anacrónicos hoy en ciertos lugares del gobierno, pero finalmente el mundo te lleva hacia donde hay que ir, porque si no nos quedamos afuera. Y esto es así, ¿eh? Y hay algo más que también quiero reconocerte a tu gestión, Andrés, porque te he visto miles de horas en la parte más fea de tu gestión, que la gente no la sabe, que era ordenar el personal del Estado, Ah, que sea sí, el sí, sí. personal que realmente necesitamos y no de más, que todo el que esté en el Estado trabaje, que sepamos que está trabajando y que quienes acceden a los puestos de jerarquía lo hagan por concurso. Y esto también ha sido uno de los grandes hitos que lamentablemente se han vuelto atrás, ¿no? Sí, sí, nosotros no les podría haber detallado más cosas, tengo infinidad de temas como para detallar, pero por supuesto que uno de los ejes en el buen funcionamiento de un gobierno, sea un municipio, sea una provincia, sea el Estado Nacional, sea cualquier organismo, es que estas políticas de desarrollo de tecnología, de implantación de sistemas tecnológicos y digitales, sean acompañados por un buen desarrollo de lo que llamamos el capital humano, sus recursos humanos. Entonces, es necesario tener organizaciones adecuadas y ya no vetustas o que tengan que ver con la prehistoria, sino, y me refiero a las estructuras organizativas, ¿no? Ya tiene que haber, obviamente, las áreas de sistemas, las áreas de desarrollo digital, de innovación. Hoy en el mundo hay laboratorios en gobierno que lo que hacen es comparten desarrollos de las distintas áreas, son espacios como participativos, para que un proyecto salga con la mirada de las distintas áreas, ¿no? Y del mismo modo, el planeamiento de las dotaciones, o sea, la gente que trabaja en determinado lugar, cuál es su objetivo, qué objetivos tiene que cumplir, porque en definitiva el Estado se debe a sus ciudadanos, que son los que pagan impuestos. Entonces, como en cualquier lugar,
el ciudadano tiene derecho a decir, bueno, ok, ¿qué me da este Estado? ¿Qué me da este organismo? ¿Cómo funciona? Entonces eso, el propio Estado tiene que hacerse eco de esa obligación que tiene con su ciudadanía y funcionar correctamente. Lo que quiero decir es que no alcanza solo con incorporar tecnología, es necesario capacitar fuertemente al empleado público y ordenarlo, y ordenarle las ideas, los objetivos, los mecanismos de funcionamiento. Es muy importante también acompañar esa transformación desde ese lado. Bueno, Andrés, la verdad que me quedaría el día entero charlando con vos. Sabes que te admiro mucho y me fascinan los temas en los que vos tenés expertise. Así que lo que Siempre les nos agradecemos acompañaste, Silvia. Sí, sí, siempre has estado muy interesada y enfocada. Es que yo creo que vos lo debés vivir en tu gestión política, en todo lo que ves en tus caminatas diarias, en el contacto con la gente, la necesidad de tener un buen Estado que funcione y una buena infraestructura, ¿no?, digital, que acompañe el desarrollo de la economía también, ¿no? Nosotros venimos de una provincia totalmente oscura, opaca, donde acceder a la información pública es un drama y en donde también tenemos muchas desigualdades y brechas digitales en distintos lugares, y entonces por eso probablemente estos temas me fascinan. Además creo que la transparencia es fundamental para que un país pueda crecer. Así que yo quiero agradecerte, Andrés, agradecerle a todos los que nos han estado siguiendo todo este rato, y dejarte para que te despidas, además de mandarte mi cariño de siempre. Bueno, te agradezco mucho el cariño, Silvia, es recíproco, y a todos los que nos están viendo, escuchando, quiero dejarles este mensaje de que es muy, pero muy importante que no bajemos los brazos, que exijamos a nuestros gobiernos, a nuestras autoridades, tener estados que funcionan adecuadamente, que están al servicio del ciudadano, porque ese es un error, muchas veces ha pasado y durante años en la política en la Argentina, que el político que llega cree que es el dueño, y no es el dueño, es simplemente un administrador de una etapa. El dueño es el ciudadano, y el ciudadano tiene que exigir estas cosas, porque hoy es posible, hoy en el mundo entero, en un país chiquito como Uruguay, si ustedes ven los indicadores cómo han ido transformando la economía uruguaya desde la digitalización, en las escuelas, los trámites también por internet, esto es absolutamente posible. Y por supuesto el beneficiario de todo esto es la propia gente, es el propio vecino, es el propio ciudadano, así que es importante que exijamos esto a las autoridades, porque las autoridades están en condiciones de poder dar esta respuesta, porque son herramientas que están al alcance de todos hoy. Así que, nada, para mí un placer compartir este momento, y ojalá que haber sido claro, aún con la cantidad de información que traté de darles, para que tengan una visión de lo hecho y de lo que se puede hacer en esta materia. Así que muchísimas gracias, Silvia. Siempre Muchísimas ha sido gracias. muy claro. Un beso enorme. Un beso Gracias. enorme. Y Gracias, gracias a ustedes que nos han estado escuchando. Chao, chao. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego.